Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a un estudio bíblico más en esta su página Hermana Mónica Lara y la página también Cristianos Unidos. Sean bienvenidos todos los que nos escuchan, los que se están uniendo a esta transmisión y los que escuchan posteriormente este video. Gracias por conectarse, gracias por unirse con nosotros a un estudio más, aprendiendo la palabra de Dios y poniéndola por obra en nuestra vida. Educando hijos conforme al corazón de Dios es nuestro tema de hoy. Y Dios mismo es el ejemplo del Padre perfecto. La idea de hacernos habitar en familia para formarse una descendencia para Él, como dice su palabra, lo hemos leído en viernes anteriores, surgió del corazón de Dios. Esta idea de la familia surgió en el corazón de Dios y en su amor eterno, su amor paternal. Es por su amor que podemos tener hijos, que podemos abrazarlos, mirarlos crecer y sentir cómo nuestro corazón se llena de alegría, de ternura, de orgullo. Es por su amor también que somos hechos hijos de Dios, hijos suyos, por medio de la obra redentora de Jesucristo. Todo surgió en el corazón de Dios. Toda esta preciosa idea de la familia Dios la diseñó y parte de su amor, por eso hemos leído esta cita en Primera de Juan 3:1. Cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hemos estado hablando de la familia, del matrimonio y los hijos de acuerdo al diseño perfecto de Dios. Les invito a que escuchen los estudios anteriores a quienes se conectan con nosotros por primera vez en esta página Hermana Mónica Lara y puedan tener una enseñanza completa de la familia. Hemos aprendido y estamos reconociendo primero que Dios es dueño de todo cuanto existe. Dios es dueño de mi vida, dueño de mi matrimonio y de mis hijos, que a Él voy a dar cuentas de lo que haga con ellos, de cada decisión, mis palabras, mis actitudes, de todo lo que haga desde mi vida, la de mis hijos, la de mi cónyuge. Todo lo que haga voy a darle cuentas al Señor, porque Dios me lo confió. Y que hemos aprendido también que con nuestros propios recursos, con mis propios recursos humanos, carnales, no puedo cumplir el gran propósito de Dios, que es glorificar su nombre en mi vida, en mi familia, y que mis hijos aprendan a darle gloria a Dios también con su vida. Recordemos el texto que estuvimos analizando el viernes pasado. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, que es Dios, y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Esta cita la encontramos en Hebreos 12, del 6 al 11. Ahora, ¿por qué Dios hace énfasis en que la educación que nos dieron nuestros padres no es provechosa comparada con la educación que Dios nos da? Porque los padres, dice aquí, que educamos a los hijos como nos parece. Y ese parecer, esa educación, esa disciplina,
pues viene o se funda en la educación que recibimos de casa. Y bueno, a veces añadimos por ahí algunos conocimientos de psicología o de lo que escuchamos, de lo que aprendemos pues en la escuela, en la universidad o lo que nos enseñan por ahí en internet o aún en la televisión. Todo el mundo está muy preocupado por la educación, pero conforme a su parecer, conforme a su vida, conforme a lo que le enseñaron sus padres. Y esta educación que impartimos a los hijos desde nuestra perspectiva humana y carnal depende pues de varios aspectos. Por ejemplo, depende de la cultura de nuestro país. El machismo, el feminismo, los principios religiosos. Hay religiones alrededor del mundo para los que la mujer no tiene ningún valor, por ejemplo. Hay religiones en el mundo donde la mujer o filosofías en el mundo donde la mujer es tan independiente y tan autosuficiente que pues no necesita ni estar casada, no quiere tener hijos. Y todo esto que viene, todo este trasfondo cultural, religioso, filosófico, que se da de generación en generación, las mismas tradiciones familiares que se van formando de acuerdo al pensamiento, aún local o regional en nuestros países, esto influye en la educación que damos a nuestros hijos. También depende de nuestra propia dinámica familiar, cómo se tratan los miembros de la familia. A veces a gritos, insultos, burlas, celos entre hermanos, envidias, la imposición de uno de los padres, el matriarcado o el dominio, la manipulación. Muchas veces estamos con estas actitudes y desde esa perspectiva pues educamos a nuestros hijos. También se involucra la personalidad de cada uno. Por ejemplo, si mi hijo es igual a mí, en temperamento, en carácter, su personalidad es semejante a la mía, pues no me va a molestar lo que hace, ¿verdad? Aunque sea pecado. Si yo insulto a la gente cuando voy en el auto y mi hijo lo hace, bueno, pues me va a parecer muy gracioso. O cuando los hijos actúan como a mí me gusta y yo no considero lo que Dios dice en el carácter o burlándose, por ejemplo, cuando hay personas que son muy burlonas, que les gusta ridiculizar a los demás y los hijos lo hacen, pues a veces hasta se lo aplauden. Por el contrario, si mi hijo tiene una personalidad, un carácter opuesto al mío, o se parece al cónyuge, o se parece a los suegros, entonces todo a veces como papá o mamá me va a molestar todo lo que haga, aunque no sea pecado, aunque no esté mal. Un simple detalle, un simple gesto o actitudes que no coinciden con mi forma de ser, pues me va a molestar. Y entonces los padres vamos educando a los hijos de esa manera. Vamos formando hijos con todas estas carencias o todos estos vicios de la carne. Inclusive, aunque los hijos reciban la mejor educación que se basa en los argumentos de los padres, por ejemplo, ¿qué les decimos a nuestros hijos? Pues mira, soy tu mamá y yo doy las órdenes en esta casa, o soy tu papá y yo mando aquí, y aun aunque sean cosas buenas, cosas, valores, aunque sean cosas positivas, o cuando yo les digo a mi hijo, porque yo sé más que tú y tengo más experiencia que tú y por eso no te doy ese permiso y por eso no te doy esa autorización o ese privilegio, porque no tienes edad
O cuando les decimos a los hijos, pues mira, mientras vivas en esta casa, te alineas. Estos argumentos, aunque son aceptables, aunque muchas veces traen buenos hábitos o traen buenos valores a los hijos, no son fundamentos eternos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los hijos? Mientras están en casa, pues esta educación se lleva a cabo, si la disciplina es estricta, si los padres tienen un carácter firme, un carácter fuerte para resistir la rebeldía de los hijos, pues los hijos se alinean. Algunos actúan fuera de casa muy diferente, porque saben que pueden brincarse las reglas en la escuela o cuando están lejos, ¿verdad? Con los primos o con los vecinos. Y entonces siempre está este juego de manipulación entre que los hijos te obedecen porque saben que ahí van a tener consecuencias, pero en realidad su conducta y su rebeldía no se está transformando. La Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del joven, al corazón del muchacho, y que la vara de la corrección lo aparta de ella. La disciplina que según Dios, la educación que viene de Dios, dice que nos es provecho para nuestra santidad. La santidad se opone a la rebeldía. La Biblia dice que los deseos del Espíritu Santo se oponen a los de la carne para que no hagamos lo que conviene. Cuando yo educo a mis hijos desde una perspectiva humana, y repito, aun cuando sean buenos valores, esa educación no va a permanecer, no va a trascender. Algunos hábitos puede ser que sí, pero la Biblia dice muy claramente que instruyamos al niño en su camino. Hemos hablado el viernes pasado sobre el camino es Jesucristo. Cuando nosotros instruimos a los hijos en el camino, que es Jesucristo, aun cuando son viejos no se apartan de él. Esta es la diferencia entre la instrucción, entre que yo le digo a un hijo, lo haces porque yo te lo digo, porque soy tu madre y sé más que tú, a lo haces porque eso es lo que nosotros hacemos, obedecer a Dios. Porque Dios dijo que lo haces y así actuamos. Como tu madre yo obedezco a Dios y tú también. Porque esa educación va a trascender la tutela de los padres. Cuando los hijos viven con en esta lucha que siempre buscan salirse de la autoridad paterna y materna, porque no les gusta la disciplina, porque no les gustan las reglas. Hay hijos que son obedientes, pero la mayoría están buscando transgredir los límites que Dios puso y los límites que los padres ponen en casa. Cuando yo enseño a mis hijos que lo que tienen que es obedecer a Dios, no solamente porque yo lo digo, sino porque lo dice la palabra de Dios, esa educación y esa disciplina va a trascender su espíritu y los va a llevar de buenos hábitos a la santidad que es eterna. Porque vemos en aumento en este mundo con la educación de los padres, vemos en aumento el número de hombres, por ejemplo, entre 30 y 40 años o mayores, que de pronto de estar casados o de tener una vida o de tener un rol ahí de hombres maduros, de pronto llegan y se compran una motocicleta porque resulta que fue la frustración de cuando eran adolescentes y sus padres nunca les permitieron tener esa motocicleta y ahora quieren cumplir caprichos a destiempo. Quieren, o mujeres que pues como nunca las dejaron tener 20 novios en su casa, de pronto estando casadas o solteras o divorciadas, de pronto se vuelven unas mujeres tan liberales y empiezan a salir y a querer actuar. Ni siquiera en un joven esas conductas son correctas, por eso los padres no las permiten. Pero cuando se emancipan los jóvenes, están con la visión equivocada, con la perspectiva del mundo incorrecta
y lo que están haciendo es precisamente observaron reglas mientras vivieron en esa casa, pero tenían toda la intención de romperlas y de cumplir sus caprichos en el momento que tuvieran los recursos o la fuerza para hacerlo. Por eso la Biblia es tan clara, por eso nos explica y nos advierte que nuestra educación humana no trae el fruto correcto. Vemos hombres y mujeres que tienen padres y madres ejemplares y de pronto son adúlteros, de pronto traicionan su casa o abandonan o caen en perversiones sexuales y uno se pregunta, bueno, ¿por qué si tuvo una familia estable y un matrimonio, sus padres un matrimonio unido, qué fue lo que pasó? Pues esto es lo que pasó, que nosotros no tenemos la capacidad de la perfección de Dios, que no tenemos la capacidad de transformar el corazón de nuestros hijos. Nosotros solo somos un instrumento en manos de Dios, que si obedecemos la palabra, que si hacemos lo que Dios nos manda, entonces hay fruto eterno. Y entonces podemos cumplir el propósito de glorificar a Dios con nuestra vida. Podemos cumplir el propósito de entregarle a Dios una descendencia que le ame con todo el corazón, que lo honre, que le tema. Y estas generaciones que cada día van en detrimento de su vida, cada vez hay menos límites. ¿Por qué? Porque estas personas que viven bajo un hogar humano, bajo un hogar carnal, pues en lugar de madurar, en lugar de añadir sabiduría a sus días como el Señor nos enseña, ahora son los eternos adolescentes inconstantes en todos sus caminos y de verdad se convierten en una verdadera vergüenza para sus hijos, para sus familiares. La Biblia dice que los hijos son la honra, los padres son la honra de los hijos. Hay padres, hay madres que se visten como adolescentes tratando de competir con sus hijas. Esto es vergonzoso. Los hijos, por ejemplo, que viven en hogares donde los padres tienen un carácter débil y los hijos son más rebeldes, bueno, pues las consecuencias son peores y a más temprana edad. Vemos las consecuencias, vemos los vicios, vemos los embarazos de adolescentes, el desorden absoluto. No hay control porque hemos hablado que el poder de Dios debe fluir en nuestra vida para cumplir el propósito que Dios nos dio. La unción de Dios, debemos pedirla, debemos estar conectados con Dios para enseñar a nuestros hijos conforme a la palabra. Porque nosotros como humanos fallamos y no hay garantía de victoria, no hay garantía de que nuestros hijos se conduzcan en el temor de Dios. Y generación tras generación piensan que pues sus progenitores son anticuados, por lo que los límites disciplinarios, los límites morales, cada vez son más traspasados, cada vez son quitados, de hecho, en algunas familias. Ya hay pocos límites, se ejerce poca disciplina. Aún los gobiernos han intervenido para impedir a los padres ejercer disciplina. Y no hablo de maltrato, hablo de la disciplina que Dios nos ordena y Dios nos enseña. Y el próximo viernes vamos a abordar este tema tan importante de cómo nos enseña Dios a ejercer disciplina sobre nuestros hijos. Pero con estos límites inexistentes casi, con esta confusión de los padres que ya no saben ni lo que está bien ni lo que está mal, bueno, pues vemos el desastre de mundo que tenemos alrededor. Y para los jóvenes que nos están escuchando o para los padres que se quieren sentir muy modernos, quiero decirte que en Proverbios 22-28, hace
muchos, más de 4000 años, dice la palabra de Dios: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ya aquí Salomón nos habla que, bueno, los hijos les decían a los padres que eran unos anticuados. Así que esto no tiene nada de moderno, y esta posición de rebeldía, de querer quebrantar la autoridad de los padres, proviene hace miles de años. Entonces, debemos estar nosotros renovando nuestro entendimiento, aprendiendo la educación correcta que viene del Padre para nuestros hijos. Y si Dios inventó la familia, pues entonces todo debe funcionar conforme a su palabra. Dice Deuteronomio 6, del 5 al 9. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto no es una opción para nosotros. No tenemos como creyentes la disyuntiva de hacerle caso a lo que dice la filosofía moderna, la psicología moderna, o de hacer caso a lo que dice la palabra. Es un mandamiento. Y está en el contexto de amar a Dios con todo el corazón, que es el primer y más grande mandamiento que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. No hay opción. Por eso hoy, así como lo hablamos el viernes pasado, hoy estamos llevando esta palabra a tu vida, y hoy estamos aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros, su perfecta voluntad. Estamos deteniéndonos, parándonos un momento para reflexionar cuál ha sido la educación que le damos a nuestros hijos. ¿Cuál es la enseñanza que está gobernando en nuestra casa? Nuestro contexto, nuestros antecedentes familiares, lo que aprendimos, o lo moderno, o lo que está de moda, o lo que Dios establece, porque lo que Dios establece no cambia, eso es eterno. Muchas gracias a Zulemita Ángeles Ruiz y a las personas que están compartiendo este video. Gracias porque son un instrumento en manos de Dios para llevar esta palabra, este mensaje a tantos padres ahorita que lo necesitan. Gracias. Recordemos que la imagen del Padre Eterno se debe reflejar en nuestra vida para que nuestros hijos aprendan a amarlo y a obedecerlo, a rendirle cuentas de todo lo que hacen. Esta es la forma que Dios estableció, que su imagen correcta nuestros hijos la aprendan a través de nuestro testimonio, a través de que nosotros les enseñemos al Dios verdadero, de que les hablemos de su palabra, pero también demos ejemplo de lo que Dios nos ordena. Comenzamos hoy leyendo el versículo de 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque el principio como padres es el amor. Y te invito a que recuerdes, o si no lo has escuchado, busques el estudio del amor en esta página, y también está en YouTube como hermana Mónica Lara, y encuentres ahí el estudio del amor. De verdad te recomiendo que lo veas. Ahora, hablamos no del afecto humano, que tenemos todos una capacidad. Dios puso en el hombre, en el ser humano, una capacidad de afecto hacia los demás.
Pero ese afecto humano está permeado por todo lo que mencionamos anteriormente, como nuestro carácter, las emociones, la carne, la forma que me educaron. Entonces, pues eso incluye las heridas, el resentimiento, las carencias, todo esto. No estamos hablando de ese afecto. Estamos hablando del amor de Dios que fluye a través de nosotros para nuestros hijos y se manifiesta de varias formas. El amor de Dios tiene manifestaciones diversas y debemos ser sensibles a la forma de actuar dependiendo del momento y de la circunstancia, escuchar la voz de Dios, cómo debo actuar en este momento que se presenta. Esas formas son la ternura, la dulzura. Es una de las formas del amor de Dios. Ahorita vamos a hablar más ampliamente sobre estos temas. Otro es la provisión. La forma de manifestar amor es a través de la provisión, la disciplina también. Ahora, veamos, cuando hablamos de ternura, algunas personas se confunden o les da miedo porque no lo vivieron en su casa. Aún culturalmente, en algunos países, no ven bien el que un padre bese a un hijo, hombre, le dé un beso, lo abrace, o sea tierno con él. Les da miedo, piensan que son tendencias equivocadas, sexuales, que pueden exponer a los hijos a situaciones equivocadas, pero no es así. Dios es un Padre tierno y vemos en la Biblia constantemente cómo Abraham, Isaac, Jacob besaban a sus hijos con un respeto, con una honra y con una forma de santidad. Y esa es la forma en que Dios nos trata y esa es la forma en que Dios quiere que tratemos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Miren cómo se refiere Pablo a Jesucristo, ahí en 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, y luego empieza a dar una serie de enseñanzas, pero se refiere a Jesús con esa ternura. Pablo, un hombre que fue tan severo, que en el nombre de Dios hacía cosas atroces, de iras, de contiendas, de destrucción, de asesinatos. Y cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, descubre esa parte de Dios que él nunca había conocido, que es la ternura, la mansedumbre, esa forma de responder sin ira. Él la descubre en Jesucristo y transforma su vida. Aquí en Juan 21:5, Jesús, miren cómo les habla. Y Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Aún en las cosas cotidianas, Jesús era tierno, Jesús era amoroso. Él es nuestro ejemplo. Miren cómo les hablaba a sus discípulos como un padre, en esa manifestación del amor, que es la ternura. Felipe le dijo a Jesús en Juan 14 y del 8 al 9, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo que hemos estado hablando. Jesús era lo visible de Dios. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Él mismo se constituyó en el camino para llevarnos al Padre. Entonces Jesucristo nos da esa imagen perfecta del Padre. Él dijo que haremos cosas mayores y a veces pensamos que las que Él hizo, y a veces pensamos que solamente se refiere a ir a evangelizar a las naciones o a sanar enfermos o a levantar muertos. El Señor nos enseña que el primer ministerio en nuestra vida es nuestra familia. Nuestros discípulos son nuestros hijos. Las obras mayores que tenemos que hacer es justamente con ellos. Como padres es mostrar esta imagen del Padre
amoroso. Es mostrar este amor a nuestros hijos. Miren con cuánta ternura nos habla el Señor. Vamos por favor a Isaías 66, versículos 12 y 13. Porque así dice Dios: he aquí que yo extiendo sobre ella, está hablando de Jerusalén, de su amada Jerusalén, y ahora somos su amada iglesia. Yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Pero mira lo que nos dice el Señor. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice el Señor. Estoy hablando a los padres, pero muchas veces, como padres, muchos padres han recibido tantas heridas que no tienen la capacidad de darle amor a sus hijos. Y si tú eres este hombre o esta mujer que fuiste tan lastimado, que fuiste abandonado o rechazado por tus padres, hoy es el día donde Dios quiere restaurar tu corazón. Mira cómo te habla. Y si tú tuviste esa carencia, pues ve a sus brazos. Corre a sus brazos amorosos para que Él te dé esta ternura, para que restaure tu corazón, para que sane toda herida y suelta todo resentimiento, perdónalos porque ellos tampoco tuvieron quien los amara. Pero hoy es un día hermoso para ti, porque estas palabras de Dios, del Padre Eterno, son para tu corazón. Así que búscalo y corre sus brazos porque ese es su propósito. Es por eso Jesucristo vino a mostrarnos al Padre y a reconciliarnos con Él, para que después nosotros podamos dar ese amor a nuestros hijos. Ahora detengámonos un momento y reflexionemos. Con esta ternura que habla Dios, ¿es la forma en que recibí a cada uno de mis hijos? ¿Qué hice cuando me entregaron a mi bebé o a mi bebita? Así, cuando lo pusieron en mis brazos. ¿Lo recibí con alegría, con gratitud a Dios, con ternura, con cariño? ¿O lo hice con rechazo, con amargura, con angustia porque no sabía cómo iba a resolverlo o cómo iba a poder educarlo o enfrentar la situación? Porque a lo mejor muy joven tuviste a ese bebé, o porque estuviste sola, o porque te enfrentaste al enojo de tus padres, o por muchas cosas. Y tú mismo o tú misma estuviste enojado porque pues mis planes cambiaron con su llegada, ¿no? Ahora muchos dicen, bueno, es que ya no puedo ni ir al cine o ni salir como salía antes. Pues claro, todo cambia cuando llega un hijo. Una pequeña persona está ahora a tu cuidado. Dios te la confió para que la cuides, la protejas y la ames, para que la abraces, para que la beses, ese pequeño ser que Dios te confió. Tú estás aquí ahora para cuidarlo, para suplir sus necesidades, en todos sentidos, espirituales, para hablarle de Dios, para hablarle la palabra, pero también para cuidar su alma, las palabras que le dices, lo que permites que vea, que escuche, la gente que permites que se acerque a su alrededor. Físicamente, para cuidarlo, que esté bien alimentado, que esté bien tapadito, que esté protegido. Así es, todo cambió, tu vida cambió. La gente del mundo, y tristemente muchos creyentes también, subsisten en la autocomplacencia. Y por esa autocomplacencia siempre viven a destiempo. Como siempre buscan que todo sea fácil y cómodo y divertido y agradable.
y que yo no me canse y que yo no me moleste con nada y que yo no sufra con nada y que nada me incomode. Entonces siempre viven a destiempo. De niños ansían hacer cosas de grandes y están haciendo cosas osadas, poniendo en peligro su vida, brincando donde no deben, metiéndose donde no pueden estar. Cuando son jóvenes, entonces quieren derrochar el tiempo con fiestas y desorden. Al casarse, quieren seguir viviendo como solteros y tener su espacio de solteros y su espacio de hombres y de mujeres y seguir con su mismo ritmo de vida, sin ningún compromiso, con sus mismas amistades y cosas que ya no van conforme a un matrimonio, conforme a una pareja donde no cabe tanta gente, donde son dos íntimamente. Y cuando son ancianos, pues entonces se portan como niños berrinchudos y total que nunca están a tiempo en ninguna circunstancia de su vida. Pero en el momento que tenemos un hijo, es hora de ser el padre o la madre que Dios espera y que tus hijos necesitan. Este es el momento. Y si no estás lo suficientemente maduro, pues pégate a Dios para que te haga crecer y madurar. Él es la fuente de sabiduría. Él es la inteligencia misma que necesitas y además es la unción y el poder que necesitas. Tú y yo necesitamos para poder educar a nuestros hijos conforme a su voluntad y para que ese fruto sea eterno. Cuando van creciendo, ¿cómo tratamos a esos pequeños o a esos jóvenes? Con ternura, con aspereza, con amabilidad, con respeto. No sé por qué hay personas que piensan que los hijos no merecen ningún respeto, pero sí, Dios los hizo personas como a ti y como a mí. Y si Jesucristo dio su vida por ellos, como la dio por nosotros, claro que tienen la dignidad de Dios y merecen honra y respeto de parte de sus padres y de los que los rodean. Jesús fue muy enfático cuando puso a un niño en medio de la gente que lo estaba escuchando y dijo que el que recibía a un niño, a él lo recibía. Imagínate cuán importante son tus hijos. Dice la Biblia, como leímos, y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Esta frase es tan hermosa. ¿Tú abrazas a tus hijos? ¿Los cargas? Bueno, cuando son pequeños y los aguantamos. ¿Has oído esa frase de no los cargues porque se acostumbran? Y si no los cargas cuando nacen y son pequeños, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo los vas a abrazar? ¿Cuándo vas a aprender a besarlos, a acariciarlos? ¿Cuándo tus hijos van a recibir toda esa ternura y ese torrente del amor de Dios? Mira cómo Dios nos habla. En los brazos seréis traídos. Claro que es necesario. Un niño necesita esa cercanía. Necesita los besos, las caricias, los abrazos de sus padres. Si no los tiene, los va a ir a buscar y muchas veces en el lugar incorrecto. No estamos hablando de malcriar a un niño o convertirlos en niños hipersensibles que de todo se sienten y que todo les duele. No estamos hablando de eso. Ya tendremos el momento, como decíamos, de hablar sobre la disciplina. Estamos hablando de amar y mostrarle el amor a nuestros hijos. Sé que hay diferentes temperamentos y hay personas que les cuesta más abrazar a sus hijos por lo que hablábamos o por el temperamento. Y sabes que rompe con eso. Pídele a Dios que te haga fluir en ese amor porque tus hijos lo necesitan. Se trata de tener una relación hermosa con nuestros bebés, con nuestros pequeños, con nuestros jóvenes, de confianza, de cariño,
de cercanía, de brazos abiertos. La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios podemos ir confiados, podemos acercarnos confiados ante el trono de gracia, para que nuestros retoños estén seguros que pueden acercarse a nuestro corazón en la alegría, en la tristeza, en el temor, en el dolor. ¿Cómo actúas cuando le has tenido que cambiar los pañales a tus bebés? Con críticas. Hay papás o mamás que siempre les están agrediendo hasta en ese momento. Ay, qué asco, ay, ¿por qué? Ya, espero que vayas al baño, ay, con los, no sé, con ese desprecio. O cuando se han tenido que levantar en la madrugada porque están enfermos. O cuidarlos con desvelo. Se muestran molestos, intolerantes, con una insensibilidad al dolor, a la angustia que está viviendo ese chiquito. Cuando te daba un dibujo que estaba en el kinder, ¿cómo reaccionabas? Yo soy educadora y cuando llegaban los niños ante la mamá a recogerlos muchas veces, ellos llegan con una ilusión, hicieron un dibujo que a lo mejor para ti no es una obra de arte, pero fue tanto su esfuerzo, o una plana, porque aprendieron a tomar el lápiz y hacer una letra, y llegan con las mamás y toman la hoja, la doblan y se empiezan a soplar, a quitar el calor. Es tan terrible que tú hagas eso, que desprecies algo que tu hijo hizo con tanto amor y con tanto esfuerzo. Le rompes el corazón a tus hijos cuando tienes ese tipo de actitudes. Y así igual en secundaria, en preparatoria, a cualquier edad. Cuando tu hijo te quiere decir algo o tu hija y tú le contestas, ay, esas son tonterías, ya cuando crezcas lo vas a entender. Es muy importante que veamos cómo nos trata Dios. ¿Acaso Dios nos dice, mira, si no haces la oración perfecta, no te voy a escuchar? O nos dice, bueno, si no te sabes la Biblia en hebreo, griego y arameo, ni me hables, ni te dirijas a mí, porque lo que dices son tonterías y porque no sabes. O te dice, si no me pides cosas realmente importantes, ni me molestes. Estoy muy ocupado con la guerra en Siria y con el cambio climático y con todo esto. ¿Acaso Dios nos trata así? ¿Acaso no dice que Él tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza? Dios nos ama tanto y es tan detallista. Yo amo muchísimo a mi hija, pero nunca me he puesto a contarle los cabellos. Y Dios es tan detallista con nosotros y nos ama tanto que aún tiene cuidado de esa parte. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo nos contesta? Nos dice, clama a mí y yo te responderé. Nos dice, Jesús le dijo al Padre, gracias Padre, porque revelaste estas cosas a los sencillos de corazón. Dios te dice, yo no desprecio un corazón contrito y humillado. Y cuando clamamos al Señor, como David, clamé al Señor y me libró de todos mis temores. Él no nos dice, ay, no sé por qué, ¿a qué le tienes miedo? Apaga la luz para que te acostumbres. ¿Verdad que no? Dios viene y te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te protejo. Yo soy el ángel que acampa alrededor de ti, te defiendo. Mira las actitudes que Dios tiene para nosotros. Quiero decirte que ser papá y mamá va más allá de suplir las necesidades básicas de un niño, como la comida, que tenga casa, escuela, que tenga ropa limpia y la tarea hecha. Va más allá. Es estar presentes en su vida. Es enseñarlos a vivir la vida como Dios nos enseña, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con la palabra de Dios.
impulsándolos, animándolos, abrazándolos, preparándolos para extender sus alas y que vayan más lejos y más rápido de donde nosotros llegamos. Por eso dice la Biblia que los hijos son como flechas en manos del valiente, porque ellos van volando hacia la meta. Y si nosotros enfocamos mal, van a fracasar. Dice la Biblia que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ahí es donde debemos dirigirlos. Ahí es donde debemos empujarlos, impulsarlos cada día. El amor tierno de Dios nos consuela. Su nombre, su mismo nombre, el nombre del Espíritu Santo es el Consolador. Este punto también es muy importante. Consolar comienza escuchando a tus hijos. ¿Sabes cuántos niños y jóvenes sufren violencia en el colegio y aún han sido violados, abusados por sus propios familiares y sufren en silencio porque sus padres no quieren escucharlos? ¿Escuchas a tus hijos? En Salmo 66, 19 dice el salmista: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Muchas veces tenemos tantas cosas en la cabeza y tantos pendientes que no nos damos el tiempo para atender a nuestros hijos. Pero es muy importante que dispongamos nuestra mente y corazón para escuchar lo que ellos tienen que decirnos. Alegrías, tristezas, anécdotas, ideas, temores, porque esa es la forma de abrir el canal de comunicación. Y aunque para ti no sea algo grave o algo tan importante como mencionábamos, como a lo mejor un pleito entre amigos, porque son pequeños y te quiere platicar que se enojó con su amiga o con su gran amigo, o que la maestra lo regañó, aunque tú pienses que esas son pequeñas cosas, no muestres menosprecio a esos aspectos en la vida de tus hijos, porque puedes levantar un muro que cierre verdaderamente la comunicación con ellos. Enseñémosles que a veces hay cosas urgentes. Yo sé que también tenemos actividades, o estamos ocupados en determinado momento. Enseñémosles a nuestros hijos lo que es la diferencia entre urgente e importante. Ellos deben entender que todo lo que les ocurra, lo que necesiten, lo que piensen, todo lo que les pasa es importante. Hay cosas urgentes y hay cosas que podemos platicar posteriormente, pero no menosprecies detalles porque podrías salvarles la vida o salvar su integridad. La Biblia dice en 1 Corintios 13, porque el amor no se goza con la injusticia, sino se goza con la verdad. Cuando nosotros no escuchamos, no hay peor juicio, no hay peor injusticia que no escuchar las dos versiones. ¿Escuchas a tus hijos antes de juzgarlos, antes de regañarlos o castigarlos? Cuando la maestra te da alguna queja, ¿inmediatamente tomas acción sin voltear y escucharlos? Mira, quiero decirte, y una vez más hago referencia a que yo soy maestra de jardín de niños, que generalmente cuando un niño viene a dar una queja, hay mucha probabilidad que él haya empezado a molestar, haya empezado el pleito. No dejes sin escuchar a tus hijos. Dales la oportunidad siempre. O entre hermanos, el que viene y da la queja, a veces es el que empezó a molestarlo y el otro se defendió. Y puedes poner orden, pero siempre escucha. Dales la oportunidad de que se defiendan. No los juzgues sin haberlos
sin haber abierto tus oídos a su voz. No cierres tus oídos a su clamor cuando lloran, cuando están tristes, cuando se desesperan. A veces no es un berrinche, a veces es que algo está mal, algo les angustia. Escúchalos para que siempre sepan que pueden correr a tus brazos. Y el amor de Dios es confiable, porque Dios siempre cumple sus promesas. Romanos 4, 20 y 21 nos habla aquí de Abraham y dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nuestra fe se sustenta en la fidelidad de Dios y en su palabra eterna, en la absoluta integridad de Dios. Cuando Él promete algo, lo cumple. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios hace todo lo que prometió y por eso podemos confiar en Él absolutamente. Por eso nuestra fe puede estar fundada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, porque Él es real y Él hace lo que promete. Cada palabra de Él se cumple. Y yo te pregunto, y es importante que reflexionemos en este momento. ¿Cumplimos nuestras promesas? ¿Tú cumples tus promesas a tus hijos? ¿Tu palabra tiene la suficiente integridad para que tus hijos confíen plenamente en que vas a cumplir tus compromisos? Tus hijos están aprendiendo que la integridad es un valor mayor que la vida y que cuando prometen algo lo tienen que cumplir. ¿Cómo estás caminando en ese terreno? ¿Estás mostrando la misma integridad que Dios? ¿O tus promesas dependen, pues, de tu estado de ánimo? Los prometí que les iba a llevar de paseo, pero hoy me levanté deprimido o deprimida y pues mejor no. O estoy enojado, o si tú te enojas por el trabajo o por el quehacer de la casa, entonces ya las promesas se anularon. Tus hijos no pueden confiar en ti de esa manera. Las circunstancias, si cambian las circunstancias, entonces ya tus promesas no tienen validez. O tu memoria selectiva, solo te acuerdas de las buenas cosas o de lo que a ti te conviene y no te acuerdas de lo que les prometiste a tus hijos. Cuidado con lo que prometemos. Muchas veces hay padres que sus promesas son engaños abiertos o engaños con toda la mala intención. Como cuando le dices a tu hijo, mira, si te duermes te voy a comprar un helado. O los abuelitos se despiden y el niño está llorando porque los va a extrañar y le dices, es que nada más va a la tienda y ahorita regresa. Ese tipo de cosas son mentiras y lastiman el corazón de un hijo, traicionan la confianza y la verdad es que nunca más van a volver a creer. La verdad es que siempre van a estar con la expectativa de que tú no cumples lo que prometes. O tus promesas están sujetas a que si hay algo más importante que se atraviese, pues entonces ya no puedo cumplir. Como un compromiso con un amigo, con una amiga, con otra persona a la que le das más importancia que a tus hijos. No hay integridad en ese caminar.
Y los hijos que no confían en sus padres siempre son vulnerables a gente externa que les prometa cosas y que les prometa mentiras. Tus hijos están aprendiendo a tener fe en el Dios inconmovible por tu testimonio. Hablamos el viernes pasado que una persona que tiene una imagen incorrecta de Dios, que no tuvo padres que cumplieran sus promesas, era muy difícil tener fe. Hay mucho camino que recorrer como cristiano y mucho dolor y muchas pruebas para que la fe crezca. Un hijo que puede confiar en sus padres voltea al cielo y sabe que puede confiar en Dios, porque su corazón aprendió a creer que las promesas se cumplen y ellos mismos pueden caminar en integridad, cumpliendo un compromiso cuando se casan, cuando tienen hijos. Ya no salen huyendo, ya no salen corriendo de los compromisos, sino aprenden a afrontarlos. Tus hijos aprenden a tener fe porque tú tienes fe, porque tú confías absolutamente en tu Padre Celestial y por lo tanto, como tú eres esa persona a imagen de Dios, ese Padre a imagen del Padre Celestial, tú también eres confiable. ¿Estás educando a tus hijos conforme al corazón de Dios? Quiero terminar con esta cita una vez más, de Deuteronomio 6, del 5 al 9. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es palabra de Dios y esta palabra de Dios es la que debe regir la educación en tu casa. Esta palabra de Dios es la que va a traer santidad a tu vida y a la de tus hijos, y entonces, aunque fueren viejos, no se apartarán del camino que es Jesucristo. Muchas gracias por conectarte. Gracias por compartir estos estudios para que seas un instrumento de bendición para otros. Los espero el próximo viernes a la misma hora y pueden ver estos estudios que quedan grabados en la página Hermana Mónica Lara. Que tengan una semana extraordinaria y gracias por pararte y considerar el camino perfecto para educar a tus hijos. Dios te bendiga. Buenas noches.